Mis hermanas, en esta oportunidad el Señor me ha tomado en cuenta para poder llevar a cabo el servicio de Dorca. Así que lo vamos a hacer orando al Señor para que el Señor nos ponga en comunión en esta hora y que Él también nos pueda hablar por su palabra para que sea el alimento en nuestras vidas según sea nuestra necesidad. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, lleno de amor y misericordia, gracias le damos por la vida, por la salud, porque usted ha permitido, Señor, en este día de que podamos reunirnos, Señor, de poder alabar y bendecir su nombre. En esta hora, Señor, le damos gracias. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude, nos dé la fortaleza, nos dé la fuerza, Señor, para poder alcanzar esa misericordia que tú nos quieres entregar. En esta hora, Padre amado, te pido, Señor, gracias para poder entregar de tu palabra, para leer un trocito de tu mensaje, Señor, que sea de sanidad, que sea de fortaleza para nuestras vidas, para que podamos, Señor, agradarte día a día. Le rogamos, Señor, esta hora su bendición por Cristo Jesús. Amén. Le invito a que le demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, mis hermanas, la palabra del Señor en esta hora, el Señor me ha dado en Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 8 inclusive. Y lo leeré en el nombre del Señor. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza y vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo de lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Que el Señor bendiga la palabra del Señor. En esta tarde, mis hermanas, el Señor, yo le pedí al Señor una palabra porque realmente es difícil poder estar a lo mejor en esta situación siendo grabada para poder hablar de la palabra del Señor. Yo le decía al Señor, pero ¿qué es lo que necesitamos hoy en día? ¿Qué pasa, Señor? Nosotros miramos alrededor nuestro, miramos las noticias, ¿cierto? Miramos el día a día, lo que pasa en nuestras propias familias. Y el Señor nos decía, pues el Señor me hablaba en mi corazón y me decía que tenía que ser humilde, que primero el Señor nos dice, puede ser preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Dice, con toda humildad. Le decía, Señor, pero la humildad, ¿a qué se refiere ser humilde, Señor? Y la humildad es que no es que yo diga, hermana, yo soy humilde, es que yo soy humilde. No, la humildad se demuestra con hechos. Así me decía el Señor, pero la humildad yo tengo que demostrarla con hechos, tengo que demostrarla con actitudes, tengo como muchas veces decimos que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ¿cierto? Tenemos que ir, ayudar, ¿cierto? Apañar a nuestros hermanos, a nuestra familia, ayudarlos en los momentos difíciles. Y decía el Señor, porque como el apóstol Pablo dice, según él dice y lo describe, que la humildad es la virtud cristiana más fundamental, es la ciudad del carácter de Dios, es la cualidad del carácter de Dios. Dios nos da, muchas veces nosotros decimos, Señor, pero hazme ser humilde, hazme ser entregado en ti, Señor, dame los dones del Espíritu, ¿cierto? Empezamos a nombrar todos los dones, Señor, quiero esto, quiero esto otro, pero nuestra carne muchas veces no nos deja. Nuestra carne nos deja porque somos torpes, porque somos carne, ¿cierto? Y decía la palabra del Señor, dice la humildad, pero Señor, la humildad va acompañada, como dice acá en la palabra del Señor, y mansedumbre, dice el Señor. ¿Y qué significa ser mansedumbre? Se requiere una actitud de una persona, de un espíritu tranquilo, ¿cierto? Con emociones de bajo control, es decir, con emociones bajas, no alterarnos. Y eso es difícil, pues mi hermano, porque cuando a veces nos pasa algo, al tiro reclamamos, ¿cierto? Al tiro yo quiero ser la primera que reclama, la primera que dice.
Es que a mí no me lo pueden hacer, es que a mí no me lo pueden decir. ¿Dónde entonces está lo que nosotros hemos aprendido durante estos años en el caminar que Dios nos ha enseñado? Y como Dorca, mi hermana, tenemos que llevar ese ejemplo. Yo no soy mucho de ver la palabra de un lado a otro, porque la palabra del Señor yo la llevo en mi vida. Yo durante todos estos años que he llevado en el Evangelio, cada versículo, cada palabra que el Señor a mí me ha entregado en su palabra, yo la voy haciendo en mi vida. Yo ahí la voy relacionando, en el día a día, en el caminar del Evangelio. Porque a veces tratamos de buscarle las 5 patas al gato. Pero es que la Escritura dice esto, Señor. Es que tiene que ser así. Pero yo lo veo relacionado a mi vida, a lo que Dios a mí me quiere entregar. Porque el Señor hoy día me dice que tengo que ser humilde, un corazón sincero. Tengo que tener mansedumbre. Tengo que ser así, dice el Señor, ¿cierto? Y después dice el Señor en su palabra, dice, portándonos con paciencia. Señor, paciente. Yo tengo que ser paciente. Y a veces no lo somos. Y muchas veces decimos, no, es que la paciencia, Señor. Y uno ora, y uno le pide al Señor, Señor, dame paciencia para soportar lo que viene, dame paciencia para soportar todo lo que está pasando. Entonces el Señor, en la palabra del Señor nos dice que nosotros para alcanzar esa paciencia que muchas veces nosotros queremos tener, tenemos que tener 2 cosas, la humildad y ser mansedumbre. Así el Señor nos enseña que tenemos que ser humildes, tenemos que ser pacientes, ¿cierto? Para poder tener mansedumbre. ¿Y para qué nos sirve ser mansedumbre? Nos sirve para enseñar, para dar ejemplo, para poder yo enseñar, ¿cierto? Con mis hechos, con mis palabras, enseñarle a mis hijos el día a día, enseñarle a mis hijos a enfrentar los problemas, poder enseñarle a mis nietos más adelante, de poder yo también poder hablar con mi familia, con mis hermanos, mis primos, a lo mejor mis sobrinos, que ellos buscan del Señor. Porque nosotros vemos ahora a los jóvenes, ¿cierto? Ellos se casan y tienen formado ya un mundo en sus cabezas que quieren esto otro, y muchas veces se desalientan porque no todo les funciona, no todo les sale como ellos quieren. Pero durante el caminar, durante el trayecto que nosotros llevamos en el Evangelio, podemos comprobar que si uno tiene esa paciencia, como dice la palabra del Señor, vamos a conseguir lo que nosotros no hemos logrado. Porque el Señor dice, y en una referencia de esta palabra, en 2 Corintios 12:9 dice, bástate de mi gracia. Así dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cuál es la debilidad? No, es que no se trata de la debilidad, es que yo me voy afuera y me fumo un cigarro. No, no es la debilidad, es que yo voy y me tomo una copa de vino, es que yo soy débil. El Señor no habla de esa debilidad. El Señor habla de esa debilidad del alma, del corazón. Cuando yo estoy triste, cuando yo estoy pasando la prueba, estoy pasando la dificultad. Esa debilidad, cuando yo necesito la fortaleza, necesito la fuerza para enfrentar, para seguir adelante. Para yo irme a dormir y levantarme al otro día y decir, Señor, este día va a ser mejor que el de ayer. Esa es la debilidad que el Señor. Cuando me falta fe, cuando yo digo, Señor, pero ¿será posible? Ahí ya estoy dudando del poder del Señor. Y el Señor dice que tenemos que ser fuertes, tenemos que tener cierta fe. Si tuviésemos fe como un granito de mostaza, muchas veces nos miramos, nos ahogamos, estamos viendo todo lo que ha pasado. Ya han sido varios meses que estamos prácticamente en cuarentena en nuestros hogares, ¿cierto? No nos podemos reunir, no podemos juntarnos como familia, como hermanos. Pero el Señor nos lleva a reflexionar. ¿Por qué el Señor dejó que todo esto pasara? Y yo lo he escuchado en varias predicaciones de los hermanos, ¿cierto? Que el Señor, Él es poderoso, mi hermano. Él es poderoso. Él hubiese dicho, esto no pasa y no hubiese pasado. Pero Dios lo permitió. ¿Y por qué cree usted que permitió el Señor que pasase esto? Que de repente miramos y muchos hermanos ya han partido en el Señor. Nosotros vemos en diferentes iglesias, muchos ancianos, muchos hermanos partieron por esta enfermedad. Y nosotros no estamos libres de ser contagiados. Pero el Señor así aún nos mantiene bien. Así aún la misericordia de Dios está sobre nosotros.
¿cierto? Que el Señor nos ayude, mi hermano, que el Señor nos dé la fortaleza, porque dice el Señor, por tanto es bueno, gáname gloriarme para bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se da cuenta? Si yo dejo que Dios transforme mi debilidad en fortaleza, voy a dejar que su poder se manifieste en mi vida. Voy a dejar que Él me hable según lo que Él estime conveniente. Él va a poder corregir mi caminar. En estos momentos, ¿cierto? Tenemos que estar más unidos que nunca. Tenemos que dejar de lado las peleas, los pleitos, las dificultades. Uno se da cuenta muchas veces que con todo esto lo que ha pasado, ¿cierto? Hemos estado en la casa todos. ¿De cuándo veíamos 24 horas al día o 12 veces al día, o 12 horas al día veíamos a nuestros hijos? ¿Ah? Que no era la universidad, que la iglesia, que salía por ahí, que estaba con otras personas, con compañeros, ¿cierto? Y ahora lo tenemos todo el día, ¿cierto? A nuestros esposos igual, están a nuestro lado, están ahí. ¿Y no será que el Señor también ha permitido esto para que muchas familias se puedan reconciliar? Muchas familias también se puedan perdonar. Porque no porque seamos cristianos, ¿cierto? Podemos decir, no, yo tengo una familia feliz. No, mi matrimonio es feliz. Es hora, mi hermano, que miremos dentro de nuestro hogar, de la puerta hacia adentro, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha entregado. Amar a nuestros hijos, amar a nuestros nietos, amar a nuestro esposo, ¿cierto? Amarnos, apoyarnos. Es un momento difícil donde más tenemos que apoyarnos, es ahora. Es ahora donde tenemos que soportarnos y sobrellevarnos los unos a los otros, ¿cierto? Porque ya este mundo uno no sabe cómo va a enfrentar nuevamente todas estas cosas. Porque muchos dicen esto va a cambiar, esto va a ser diferente. Sí, pero yo tengo que pensar que va a ser diferente para mí en que cómo yo me he podido relacionar con Dios en estos momentos. Es como yo me he consagrado con Dios porque ha sido momentos de reflexión, ¿cierto? Hemos tenido tiempo de orar, de cantar al Señor, de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Hemos tenido tiempo de hablar en familia de lo que Dios quiere para nuestras vidas, de enseñarle a nuestros nietos que Dios es por sobre todas las cosas, porque Dios así me lo ha enseñado a mí. Yo así he palpado la misericordia de Dios en todo momento, ¿cierto? Y el Señor nos dice que tenemos que evitar de estar en contienda, en pelea, es porque tú dices esto, no, es que estoy acá, no, mi hermano. Amémonos los unos a los otros. Tengamos paciencia con nosotros mismos, porque ni siquiera con nosotros mismos tenemos paciencia. Muchas veces hasta hemos escuchado, ni yo me soporto por mi carácter, porque no soy dócil, ¿ah? Pero aquí es el Señor donde Él trabaja. No, no pensemos, mi hermano, que la misericordia de Dios nos ha abandonado, no. Dios permanece fiel en nuestras vidas. Y Él dice que hasta el final de nuestros días y más allá, dice el Señor, dice por la eternidad. Y eso significa que hasta después de la muerte, su misericordia nos alcanzará. El amor de Dios es hasta después de la muerte. Así que no nos olvidemos, mi hermana, de dónde el Señor nos sacó. Cuántas cosas nosotros hacíamos antes, ahora no las hacemos, ¿cierto? Tenemos que ver nuestro cambio, tenemos que hacer notar. Muchas veces a lo mejor nos pueden sacar en cara nuestros hijos, ay mamá, pero que tú eres así, eres acá. Pero uno ahora dice, pero ahora ya no, porque Cristo me ha cambiado, porque he hecho un nuevo pacto con Dios. Le he entregado a Dios mi vida, ¿cierto? Y si Dios nos viene a buscar, tenemos que estar preparados, pues mi hermano. No tenemos que estar enojados los unos con los otros. El Señor nos ha mandado también a perdonar, a lo mejor muchas veces nuestras propias familias. ¿Ah? Muchas veces hasta nos enojamos con nuestros propios hermanos. Pero es hora de reconciliación, dice el Señor. De orar, de pedir a Dios misericordia. Y ha sido de bendición para nuestras vidas. El Señor, usted puede decir, ay, pero es que ya no hay trabajo, que no hay esto. Pero
¿El Señor a usted la ha abandonado? ¿La ha dejado de lado el Señor? No, ¿cierto? Yo puedo decir, a mí el Señor no me ha abandonado. Puedo tener muchos problemas, a lo mejor en mi familia hay muchos que están enfermos. No, no del COVID, pero sí con otras enfermedades que están anexas porque está todo parado en los hospitales. Pero puedo decir que el Señor no nos ha abandonado. Incluso con eso el Señor ha sido ahí y ha estado ahí. Pero el Señor tenga misericordia de nosotros, de poder ser fuertes, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que sacar la fuerza. Cuando vemos todo mal, tenemos que decir, Señor, tú me vas a ayudar, tú vas a hacer conmigo, tú me vas a socorrer, tú vas a ser mi fortaleza. Y ahí es donde se manifiesta el Señor. Es ahí donde nosotros podemos decir, porque Dios es un solo Dios, no hay más dioses. El mundo creerá en mil cosas, ¿cierto? Habrán tantas religiones por ahí, pero yo he creído en este Dios he creído, y yo a Él le tengo que ser fiel, porque usted sabe, pues mi hermano, que Dios es celoso. Dios no permite que nosotros alberguemos en nuestros corazones idolatrías paganas, ¿cierto? Muchas veces idolatramos otras cosas, pero ¿y Dios dónde está? ¿Acaso cuando empezó toda esta tragedia aquí en este país, muchos nos habrán dado vuelta a Dios? Claro que sí. Aquellos que no le amaban al Señor, aquellos que ya ni siquiera cantaban un himno, yo lo he visto hasta en Facebook cantando, ¿cierto? Han subido sus himnos y yo me gozo porque digo, Señor, a pesar de todo, los hermanos se dieron cuenta. O la persona se dio cuenta que hay un Dios. Porque eso es lo que quiere Dios, que nos demos cuenta de que Él está por sobre todas las cosas, ¿cierto? Si no suframos, no nos decaigamos, esto ya va a pasar. Según dicen que queda poco, pero solamente el Señor sabe, solamente Él, ¿cierto? Hemos visto cómo han ido a la quiebra grandes empresas, pero el Señor a nosotros nos ha ayudado. ¿Acaso usted está sin comer? ¿No tiene nada en su mesa para comer? Yo pienso que hasta ha comido mejor que otras veces, ¿cierto? Porque el Señor nos regalonea. El Señor es maravilloso, mi hermano, el Señor es grandioso. Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida. Nosotros hemos ido palpando el Evangelio en el transcurso de los años, el transcurso de la vida. Dios ha empezado a hacer milagros. Dios nos ha salvado hasta de la muerte misma. ¿Acaso el Señor así no lo ha hecho con usted? ¿Cuántas veces hemos corrido peligro en la calle y el Señor ahí nos ha socorrido? Años atrás íbamos con mi esposo en la carretera y venía un vehículo y yo lo vi que venía así dándose vuelta, era como una película 3D y vi los pedazos de la camioneta y uno le clamó, Señor, cúbrenos con la virtud de su sangre. Y ni un rasguño en la camioneta tuvimos. Cuando paramos nos dimos cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. Y Señor, hasta ahí nos guardó el Señor. Se da cuenta, mi hermana, que cuando el Señor quiera, vendrá a buscar nuestras vidas. No nos agobiemos por todas estas cosas que están sucediendo, no nos agobiemos. No perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Tenemos que estar tranquilos, Señor. Dame el espíritu de mansedumbre en mi corazón. De que mi mente no piense lo que no tenga que pensar. Porque el enemigo habla, pues mi hermano. Si el enemigo habla al oído. Ajá. Muchas veces, ¿acaso usted no ha escuchado que le dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Aquí está el Señor, pues mi corazón, ahí es donde tiene que estar. ¿Ah? Estamos sufriendo, estamos pasando cosas, pero el Señor se las va a llevar. El Señor ha sido bueno con nosotros, mi hermano, hasta el día de hoy. Hermanos han estado enfermos, pero el Señor los ha levantado. Y ahora ellos agradecen a Dios porque Dios le ha dado la vida, le ha dado la salud y siguen adelante. ¿Se da cuenta? Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha dejado de lado. Somos importantes para Dios. Usted es una joya muy bella para el Señor. Usted es una joya valiosa. Usted vale, el Señor dice que nosotros somos como la niña de sus ojos.
Así que no se sienta desalentada, no se sienta triste. Mira, Señora, en mi hogar llegó esta pandemia, pero el Señor la va a ayudar a pasar. El Señor le va a dar fortaleza. El Señor los va a restaurar. El Señor los va a levantar. Esa tiene que ser nuestra fe, pues mi hermano, nuestra confianza. ¿Acaso el Señor, todo lo que nosotros tenemos, se lo debemos a Él? Solamente párese en la puerta de su casa y mire hacia adentro. Mire todo lo que el Señor le ha dado. Mire a sus hijos, mire a su familia. ¿Acaso Dios no los ha guardado, no les ha dado, no los ha prosperado? Porque el Señor bendice y el Señor da con mesida remecida, dice el Señor. Es como el vasito así, cuando le echamos la agüita y cae aquí, empieza a caer en el borde, ahí hasta ahí cae. Y esa misericordia, ¿dónde va cayendo? A mi familia, a mi hermano, a mi madre, a mi sobrino, a mi vecino. Porque yo tengo que dar ejemplo, porque soy cristiana y tengo que dar ejemplo aquí a mis vecinos de que somos cristianos, ¿cierto? De que no por el hecho que antes a mí me veían con la Biblia o con el mandolino salir afuera, ella va a la iglesia. Pero yo en estos momentos no tengo que demostrar eso, ¿cierto? Cuando uno conversa. A mí me da gusto ahora cuando uno la saluda a la vecina. Vecina, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Se da cuenta? Ellas que no son evangélicas o que tienen otra creencia. ¿Ah? Pero bien, gracias a Dios. Y ese gracias a Dios con firmeza, con fuerza. El Señor es maravilloso, es bueno, Él es muy dadivoso con nosotros. Él nos da el día a día. Y muchas veces nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos este evangelio. Esto, la palabra del Señor, tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar, a perdonar, a no tener una mesa de encarnecedores en nuestro hogar, a no sentarnos a juzgar a los demás, sino que siempre uno tira el manto de misericordia. El Señor sabe por qué, aunque nos enojemos, no importa. Pero enséñale a su hijo, enseñemos a nuestros hijos, enseñémosle a nuestros nietos a creer en Dios, a no meterse en lo que no debe. No nos metamos en la vida ajena, porque si yo no puedo arreglar mi propia vida, imagínense voy a arreglar la vida del vecino. No puedo con mi hermana. Solamente Dios nos enseña. Y yo he aprendido durante muchos años en las escuelas dominicales. El Señor a mí me enseñó a ser una buena esposa, una buena madre, una enseñadora de mis hijos. Porque a mí me pasaban muchas situaciones en la semana y llegaba a la escuela dominical y ahí la hermana empezaba a entregar la palabra. Uy, decía yo, todo lo que me pasó lo dijo la hermana. Pero ella después me daba la solución, pues el Señor me daba la solución, como tenía que ser. Y eso lo fui haciendo en mi vida, para ir cambiando, ir aprendiendo, para poder ser buena mujer para Dios, ¿cierto? Porque yo quiero que en el día que yo parta de esta tierra, yo quiero que se hablen cosas buenas de mí. Por último, mis hijos digan, ¿no? Si ella se esforzó por caminar, ella se esforzó por seguir el Evangelio de Dios y su fe única era Cristo el Señor, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que buscar en mi vida, buscar el favor de Dios. Y si yo estoy peleando, si yo ando discutiendo, si yo ando poniéndome en contra con este otro, no voy a conseguir la misericordia de Dios en mi vida, no voy a conseguir el favor de Dios. Es por eso, mi hermano, el Señor nos viene diciendo, y es uno de los mandamientos, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y más ahora en este momento, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza, la fortaleza, ¿cierto? Porque tenemos que soportarnos. Yo tengo que soportar al que está a mi lado, tengo que soportar al que viene, al nuevito, ¿cierto? Aquel que está recién caminando en el Evangelio. Yo tengo que soportar, sobrellevarlo. ¿Por qué cree el Señor que a usted le hace pasar tantas dificultades muchas veces? Porque después el que viene detrás suyo va a pasar las mismas dificultades que usted pasó o que yo he pasado. Y yo le voy a poder decir, el Señor me ayudó a salir.
No pierda la fe, no pierda la esperanza. Y yo voy a contar mi testimonio, ¿cierto? Y la hermana se va a sentir gozosa y ella va a creer. Y ella le va a decir al Señor, si tú ayudaste a mi hermana a salir de eso, a mí también me puedes ayudar. Porque así es como yo le digo al Señor, Señor, si tú ayudaste a los hermanos a salir de esta dificultad, tú eres poderoso para mí ayudarme a salir de esto, de estos problemas, a lo mejor de tanta cosa que está pasando. Pero el Señor es bueno, maravilloso, misericordioso, dice el Señor, por sobre todas las cosas. Yo agradezco a Dios y doy gracias al Señor por su palabra. Y para mi Dios doy toda honra y gloria de hoy y para siempre. Ahora, mis hermanas, vamos a orar al Señor para dar gracias por su palabra. Bendito Padre Celestial, lleno de amor y misericordia, gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que tú has dado a nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú, Señor, nos hagas a ser humildes, pero también con mansedumbre, para poder alcanzar, Señor, esa paciencia que tú quieres y quieres cultivar en nuestras vidas. No nos dejes, Señor, ni nos abandones. Fortalece nuestra vida espiritual en estos momentos. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu gracia en nuestras vidas. Porque sin ti no lo lograremos, Señor. No lograremos llegar, Señor, al final. Pero tú has prometido, Señor, que estarás con nosotros hasta el final de nuestros días. Te agradezco, Señor, esta oportunidad y para mí, y te lo agradezco todo y te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Le invito a que le demos la gloria al Señor por su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora vamos a hacer una oración especial por todo lo que está sucediendo, por los hermanos, por la situación de cada uno y por los enfermos, ¿cierto? Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, lleno de amor y misericordia. En esta hora, Señor, es una hora de oración, unos minutos en que nos congregamos ante tu presencia para pedirte misericordia, Señor, por todo lo que está pasando en este mundo, Señor. Y aquí en nuestro país, Señor, con nuestros hermanos, hay tantas enfermedades, Señor, esta pandemia que ha cubierto este mundo entero, Señor. Nadie ha quedado libre de esto, pero Señor, sabemos de que tu misericordia es con nosotros. En esta hora te pido, Señor, que tú llegues donde está el necesitado, donde está el abatido, donde está, Señor, aquel que necesita de ti, del que necesita una ayuda. Llega a los hogares de los ancianos, Señor. ¿Cuántos a lo mejor están solos en sus casas? No pueden moverse, están postrados o necesitan de una ayuda. Pongo una persona idónea, una persona de buen corazón para que le ayude, Señor, sea con ellos. Ayúdales, Padre bendito. También, Señor, te pedimos en estos momentos que tú también alivies los corazones de aquellos que están tristes porque han partido sus familiares, Señor. Ponga el consuelo, ponga la paz, ponga el gozo, Señor, en sus vidas. Le pedimos también, Señor, por aquellos que están pasando necesidad de trabajo, aquellos que necesitan una puerta de trabajo. Usted, Señor, abra puertas de trabajo, que en el hogar de sus hijos no falte, Señor. Y como dice tu palabra, ni el pan ni el agua, pero no solamente el pan ni el agua, solamente a nosotros ya tenemos más que eso, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres grande y bondadoso. Llega aquel que necesita, Señor. Unge nuestro país, Señor, de mar a cordillera, de norte a sur, Señor. Donde haya necesidad, llega tú, Señor. Acobíjanos bajo tu mano bendita, Padre bendito. Llega, Señor. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros nietos. Guarda a nuestros esposos en sus trabajos, Señor. Bendígalos, Padre amado. Multiplique donde no haya, Señor, por misericordia, que puedan alcanzar esa misericordia. Cuántos están en el hospital e internados en este momento, Señor, llega donde están. Ahora están más solos que nunca, porque ni siquiera el familiar puede entrar, Señor, a visitarlo. Pero te pido que llegues donde están, que puedan sentir, Señor, que hay hermanos que están orando, que puedan sentir su gozo, Señor, su fortaleza, que puedan clamar a ti en estos momentos de angustia. A lo mejor también están en sus hogares enfermos. Levántalos, Señor, restáuralos, Padre amado. Líbralos de todo mal, de todo peligro. Guárdanos, Señor, del hombre malo, de la mujer engañadora. Señor, perdónanos, Padre bendito, ayúdanos a seguir adelante. Fortalece nuestra vida, Señor. Arregla nuestro caminar en esta vida, Señor, para poder alcanzar misericordia. Provea, Padre amado. Una nuestro país, Señor. Una también nuestra iglesia. También te pedimos, Señor, que usted ayude a nuestra iglesia, Señor, la fortalezca. Hay todavía mucho dolor, Señor, con todo lo que ha pasado.
mucha angustia dentro de nuestros corazones, Señor. Pero usted va sanando, usted va quitando, usted va transformando, usted va reformando todo en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre amado, que tenemos que perdonarnos lo uno a lo otro, que tenemos que amarnos, Señor, por misericordia. Llega aquel que te necesita, Señor. Bendice nuestros hogares, Señor, y que esa bendición también alcance hacia nuestros vecinos, que alcance, Señor, aquel que vive alrededor de nuestra manzana, Señor, que usted también llegue sobre ellos. Padre, por misericordia, ayúdanos para seguir adelante. No nos abandones, Señor. Usted levanta al caído, aquel que a lo mejor ya ha perdido la fe, usted levántelo. Aquel que a lo mejor ha perdido el ánimo, Señor, usted dele ánimo, Padre amado. Así como decía su palabra, Señor, que podamos encontrar que en esa debilidad tú nos des la fortaleza y que el hermano se sienta fortalecido por ti. Misericordioso, Señor, usted es grande y misericordioso. Usted, Señor, sale para todo el mundo. Usted, el sol sale para el rico y para el pobre. Señor, usted su misericordia, Señor, no mira condición, no mira nada. Solamente nos mira nuestro corazón que tiene que ser contrito y humillante su presencia. Gracias, Señor, porque su amor es grande. Y le agradezco, le bendigo en esta hora, Señor. Y todo esto se lo pido por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. En esta tarde también doy gracias al Señor porque el Señor me ha dado esta oportunidad de poder hacer este pequeño servicio, ¿cierto? De oración, de clamor al Señor. Doy gracias al Señor por esta misericordia. Es verdad, echamos de menos las reuniones, congregarnos, pero sabemos que va a llegar el momento en que lo vamos a poder hacer. Así que yo doy gracias al Señor por esto. Y para mí yo doy toda honra y gloria de hoy y para siempre. Y ahora al Señor le vamos a pedir su bendición para que Él se quede con nosotros y permanezca con nosotros. Bendito Padre Celestial, en esta hora, gracias le damos, Señor, por este servicio que usted ha hecho, que hemos hecho, Señor, en su nombre, porque usted ha puesto, Señor, en nosotros el deseo de poder alabar y bendecir su nombre. Le pido también, Señor, que su palabra haga vida en nuestras vidas, que si hay cosas que nos faltan, Señor, y especialmente a mí, usted las llene, Señor, usted las transforme. Le pido, Señor, su bendición en especial por todos nuestros hermanos, Señor, por todos aquellos que están siguiendo en esta hora y pidiendo misericordia por ellos, Padre amado. Bendiga este servicio en todo momento, Señor, por misericordia. Todo esto se lo ruego, se lo imploro por Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, les bendiga, mi hermano.